Hola, soy la Negra Chagra y este es El Canto y la Palabra, programa dedicado a todos los artistas que con su obra nos hacen la vida más hermosa. Porque se canta, se escribe y se escucha con las cuerdas del alma. Guardianes de la memoria, cronistas de la existencia, eso somos, todos. Reíte para mí siempre. No dejes de reír, por favor, o dejaré de quererte. Reíte para mí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro de El Canto y la Palabra. Este es un programa de la radio de la Biblioteca del Congreso. En la operación técnica está Lucas Tomasetti y Marcelo Herrera. Y nuestro invitado de hoy es Jorge Sábato. Él es arquitecto, artista plástico, es cantor y está acá con nosotros y estoy feliz de recibirte, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, la verdad que es muy lindo, es un honor que me hayas convocado. Y bueno, aquí estamos para contar algunas cositas. Bueno, yo sé que venís de una familia muy musical, pero bueno, siempre pregunto a los invitados cómo nace, ¿no? Tu amor por la música. Sí, es verdad. Mi familia, bueno, papá, mamá y hermano, muy tangueros todos. Es una familia que data de muchos años atrás. Mi hermano nació, mis padres se casaron allá por los 30 y algo del siglo pasado. Mi hermano nació en el 38 y yo 10 años después, en el 48. Mira. Pero bueno, si bien esos 10 años son muchos, no significaron que yo me haya desprendido de toda esa alma tanguera y del amor por la música, porque no solamente en mi casa se escuchaba tango, sino folclore y mucho, también jazz, pero el tango prevalecía. Y mi papá era muy de hacer actividades culturales. Creo que el ADN de alguna manera me ha aprendido, porque yo recuerdo de niño que él tenía mucha inclinación por actividades culturales que iban desde organizar bailes de carnaval en los teatros, porque en ese momento los teatros, cuando no había temporada y que las compañías se iban a otros sitios, a Mar del Plata, Córdoba y a otros lugares o de gira, los teatros quedaban de alguna manera sin contenido, entonces se organizaban bailes de todo tipo, de carnaval, de aniversarios y todo eso. Y había, digamos, teatros muy importantes como el Nacional y el Politeama, que mi papá estaba ahí y organizaba esos bailes, nos llevaba a nosotros, y eso era en el medio de la época dorada del tango, ¿no? Entre los 45 y 55, esos 10 años que fueron maravillosos. Y mi hermano, si bien empezó por un mandato a estudiar medicina, siempre su inclinación por la música ciudadana la tuvo, a punto tal de que estudió piano, tocaba el piano, llegó a tener una orquesta chiquita. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Néstor Sábato, sí. Y bueno, y él después también se dedicó a ser productor de música muchos años. Hizo con una persona que escribía los textos, una colección maravillosa que se llamaba Los Grandes del Tango. Ah, sí, eso te iba a preguntar. Exacto. Y muy linda, porque tomaba a cada artista. Los grandes del tango, digamos, pasaron todos, desde Gardel hasta Rubén Juárez, de alguna manera, pero pasando por las grandes orquestas. Y bueno, y él de alguna manera siguió la tradición de mi papá, con la amistad que tenía por esos artistas, ¿no? La amistad entrañable con Pepe Basso, con Atilio Stampone, con Rubén Juárez al final. Bueno, y de alguna manera, si yo seguí una profesión, por un lado por mandato, ¿no? Porque en ese momento mi hijo, el doctor, era muy importante. Claro. Pero me costó elegir la carrera, pero como yo siempre tuve ese amor, ese cariño por el dibujo, por la pintura, y que no era cuestión de ir a
a las escuelas de arte, porque eso era como un título menor. Claro. Tenía que tener yo, bueno, y no había manera de encontrar, porque la arquitectura en ese momento, cuando yo ingresé, por supuesto que era una carrera importantísima, lo sigue siendo, pero no era tan conocida, o por lo menos para nosotros que vivíamos ahí en Caballito, íbamos al Club Ferro, y entonces encontramos un amigo que seguía arquitectura, y entonces dice, vengan a arquitectura, dice que es bárbaro, porque ahí se dibuja, se pinta, dice, y además hay muy lindas chicas. Entonces nos movió lo último, porque lo otro, si bien es importante o era importante, bueno, pero chistes aparte, ahí encontré el sabor de lo que hoy es, sigue siendo de alguna manera mi profesión. La abrazo a esta altura de la vida y sigo trabajando, así que por eso cuando me presento, algunos dicen, pero este hombre que es arquitecto, cantor, dibujante, bueno, soy todo, Sos ¿no? todo eso, Soy claro. todo eso. Mi amiga Marina Combi, yo tuve la suerte de invitarla a que escriba un prólogo en este librito Sí, que te ya he lo vamos a traído. mostrar. Y bueno, él me dice que soy un renacentista, Ujú. ¿no? Que de alguna manera abarca todo eso. Sí. No sé si hago mejor o peor una cosa que la otra, pero sí las complemento. O sea, en ningún momento yo digo, bueno, a ver, si hago arquitectura no pienso en la música, y si hago la música no pienso en la arquitectura, o pinto. No, y en este librito yo vi de alguna manera, y te digo, no premeditadamente, sino que a lo largo de toda mi trayectoria como todo esto que soy, pude conjugar lo que es la pintura, el dibujo, el canto y Sí. el diseño gráfico, bueno, y Estamos hablando, perdón, de Sí. un libro que, o sea, del disco que grabaste, de este último disco, porque Sí. primero Aroma de Otros Tiempos, Exacto. y hoy estás presentando una joyita que se llama Tangos Eternos, Sí. y que, no sé cómo, lo toma ahí la cámara bien, porque el disco ya no sale en físico, pero sí él hizo este trabajo en donde está el detalle, es así como el librito que tenían los discos. Sí. Este es un libro de lujo, mucho más grande por supuesto, que es una belleza, la verdad, es re lindo, y está toda la información Sí, exacto. del disco, y la verdad que Sí, es un están las lujo. letras, Las letras, los autores, la historia, además las palabras de ella, Exacto. las palabras tuyas, de Sí. qué significa, ¿no? Sí, y el Este- QR, que es donde uno puede escuchar cada uno de los temas por separado, y al final, la contratapa, podés escuchar directamente todos a través de una de las plataformas que hoy Claro. existen. Sí. Eso pensaba yo, ¿no? Has conjugado todas tus profesiones Sí. o oficios Sí. en este libro Exacto. hermosísimo, y bueno, y en este disco que vamos a ir escuchando en el Bueno. transcurso del programa. Perfecto. Yo te quería preguntar, es muy lindo, una vuelta me contaste que tu hermano Sí. tocaba el piano o la guitarra y te acompañaba en las Sí, fiestas sí, cuando el piano, vos eras el piano, changuito. sí, sí. Y a los 8 años cantabas Fumar es un placer. Sí, mirá cómo te acordás. Impresionante. Y me pareció tan hermoso de que a los 8 años cante Fumar es un placer, y me imagino Exacto. yo toda la... Sí. Bueno, pero en ese momento, viste que uno escuchaba las cosas y las repetía medio como... Estaba muy de moda ese tango. Claro. Estaba muy de moda ese tango, y después había otro que se llamaba Es la historia de un amor, o es la historia, sí, algo así, que no hay nada, que es la historia de un amor que no hay nada igual. es Bueno, la historia de un amor exactamente, como no hay otro igual. Exactamente, que era me hizo ese, que ya no me acuerdo las letras, pero yo cantaba esos dos temas. Y, Era bueno, romántico, además era de romántico. Además de fumador, el changuito era romántico. Bueno, te digo que yo siempre digo que el tema del cigarrillo, mi padre muy fumador y mi hermano muy fumador, y yo no abracé esa especie de adicción, porque no deja de ser una adicción, Sí, claro. pero viste, como una especie de, no sé si de rechazo, pero en ese momento todos fumaban en cualquier lugar, ¿no? Sí, claro, todo el mundo y uno fumaba, no sí, tiene sí. como conciencia de lo loco que era eso, de lo insano que era, ¿no? Y Sí. lamentablemente tanto mi papá como mi hermano murieron
producto del cigarrillo, ¿no? Entonces, Mira. bueno, pero estos tangos yo los cantaba porque mi hermano me acompañaba, pero además hacíamos un mini show. Ajá. Creo que ya por ahí te lo conté, que era que mi papá, en esa trasnochada que hacía con sus amigos, porque él tenía un trabajo de recorridos de diarios que eran como los de la mañana empezaban a organizarse a la noche, a tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, él tenía que liquidar todo eso y después iba a comer una cantina que no cerraba nunca, una cantina de un tano, y quedaba cerca de casa. Entonces ahí se juntaban con muchos artistas, ¿no? De los que recuerdo, Alberto Marino, Edmundo Rivero, Pepe Basso, nombre, autores, ¿no? Zucker, bueno, muchísimos. Y entonces él los invitaba porque mi mamá, y eso, digamos, vos que sos de la cole árabe, mi mamá también lo era, y entonces hacía un café a la turca, que en realidad era con borra y todo eso. Y a los amigos de mi papá les encantaba. Entonces, vamos a tomar café a lo de la turca. Y mi vieja se levantaba, eran como las 6 de la mañana, nos despertaba a nosotros que íbamos a la escuela y le hacía café para todos. Pero esto con el mayor cariño y amor que te puedas imaginar. Claro. No sé la frecuencia, pero que eran seguidas. Y entonces mi viejo decía, bueno, y ahora vamos a escuchar a Néstor y a Jorgito. Y entonces él me subía al piano que teníamos vertical. Ahí debo tener alguna foto que tengo que rescatar. Y entonces me subía, yo me sentaba ahí y arrancaba el show. Eran 2 temas, yo casi algunos ya con el delantal, porque me iba a la escuela. Tenía que ir al colegio. Y mi hermano también, porque iba a la secundaria. Entonces, bueno, saludábamos y se quedaban ahí. Y a lo mejor nos perdíamos eso que después pasaba, por ahí que Marino cantaba y alguien lo acompañaba, porque había bandoneonistas y guitarras. Bueno, todo ese ritual era maravilloso y yo lo recuerdo. Y bueno, a partir de ahí tuve como demasiadas exigencias como para no seguir con el canto desde chiquito, pero de alguna manera me repuse y empecé con profesores, cantando folclore inicialmente, porque estaba de moda en esa época, ya yo con varios años, allá con 14 o 15 años, y seguramente vos te acordarás, que hubo como un resurgir del folclore, viste que empezaron las guitarreadas por la televisión. Y bueno, y artistas como los Chalchaleros, los Fronterizos, todavía no habían salido los Huancahuá, pero bueno, todos los cantantes y de tu provincia. Sí, había muchos, y era la época de oro, estaba Jaime Torres, Eduardo Falú. Sí, héroes maravillosos, porque sí, tal cual. El resurgir del folclore, la verdad que bueno, después te vino la Negra Sosa, ¿no? Claro. Así que bueno. Y bueno, nosotros en el colegio secundario teníamos un conjunto de folclore, que uno de ellos después, en otro grupo que tenía, Cogorno, formó parte creo que del Opus 4, por ahí, y después siguió con su carrera lírica, ¿no? Pero bueno, después estábamos en el club, en Ferrocarril Oeste, teníamos otro conjunto folclórico, qué sé yo. Y después de que entré a la facultad, medio hubo un impasse hasta que empezó como a resurgir de vuelta esta necesidad del canto, porque con Mónica, mi compañera, abrimos este lugar icónico ya en San Telmo que se llama Pista Urbana, y bueno, yo dije, ya que tengo el lugar voy a tener que empezar a cantar algo de tango, y bueno, es como, tengo el lugar, tengo la posibilidad, tengo, digamos, la asignatura pendiente, vamos a hacerlo. Y tenés las ganas, ¿no? Y tengo las ganas, de esto hace ya alrededor de 12 años. Sí. Y lo hago con bastantes, si bien yo me considero no me considero un profesional, digamos, porque tampoco me gano la vida con eso, pero sí tengo una dedicación que es profesional. Tu actitud es profesional también. Sí, porque además voy a aprender, y creo que eso es muy importante, con una profesora que ahí que después es vamos a Lidia, hablar y bueno, ya vamos a hablar. Así que bueno, y y en cuanto al otro CD, que yo tengo el lindo recuerdo que me hiciste un reportaje en plena pandemia. Sí. Bueno, eso fue también una primera cosa también que me encantó hacerlo, y que bueno, recogí todos los tangos y todos los temas que de una cantante, actor y autor,
que es Charlo, ¿no? Sí, sí, dedicado a Charlo está todo el disco. Charlo, que ahí yo me he desasnado realmente con Charlo, ¿no? Porque claro, ves que no es conocido. No, pero yo la verdad es un hombre que hizo muchas giras sí, y bueno, sí. y eso de alguna manera produjo que no era muy conocido, es verdad. Sí, además, bueno, un disco re lindo que se los recomendamos a la gente. Está en Spotify, está en YouTube, pueden encontrar en las plataformas. Aromas de otros días. Aroma de otros días, sí. Es una... yo dije de otros tiempos. Ah, sí, bueno, aromas de otros días. Ponen Jorge Sábato y sale igual. ¿Viste? Los sí, algoritmos te salvan. Bueno, ¿qué te parece si vamos escuchando? Bueno, muy bien. Yo elegí de este disco nuevo de Tangos Eternos, sí. Toda una vida. Ajá. Así que le pedimos a Lucas o a Marcelo que lo pongan. ¿Cómo no? De Contursi y Troilo. Exacto. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Lo que falta para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Toda una vida de Contursi y Troilo por Jorge Sábato. Estamos acá charlando y escuchando parte de este nuevo disco, Tangos Eternos. Sí. Tangos Eternos no es solo una colección de canciones, es un viaje al corazón que desafía el tiempo. Son esas melodías que, nacidas de los arrabales de Buenos Aires o en el brillo de sus salones dorados, lograron la esencia misma de lo humano. La pasión ardiente, la nostalgia que abraza la burla, la elegancia que provoca la melancolía, que sonríe entre lágrimas. Esto, bueno, lo saqué de esto de esta presentación que has hecho en este libro tan hermoso, ¿no? Y las palabras que están escritas son muy lindas. Y bueno, contame también de Federico Vallejos, que es quien te acompaña y el que hace... un gran amigo, un gran músico, enorme ser humano. Bueno, Federico también lo conocí en pista, porque él formaba parte de un quinteto, el quinteto de Alberto de los Santos, y bueno, vinieron a hacer un show con otros artistas, y en algún momento yo había armado un quinteto de tango que era piano,
violín, contrabajo, guitarra y bandoneón. Bueno, éramos 5 ellos, más mi canto. Y bueno, estuvimos ahí, pero muy complejo porque al haber tantos instrumentos había muchos arreglos, Sí, claro. muchos ensayos, y bueno, y pudimos hacerlo. En realidad fue una linda experiencia, pero a mí me generaba, digamos, como un tiempo muerto en lo que era la parte de canto, porque venían a ensayar y a ensamblar los arreglos, entonces las 2 horas se iban más o menos eso, entonces Claro. yo lo que cantaba era un ratito, pero bueno, hicimos varios shows, salió muy lindo, fue una linda experiencia, pero bueno, las guitarras de alguna manera, si bien tienen cada una sus arreglos, no sé, había más dinamismo en ese quinteto. Claro, Y- él hace los arreglos también de Sí, todos sí, los sí, temas. Federico hace los arreglos. Bueno, y un tiempo canté con el quinteto antes del disco Aromas de Otros Días, y en un momento, bueno, vino la pandemia. Alberto se fue a vivir a Montevideo porque él es uruguayo, Ujú. y quedó Federico, se deshizo el quinteto y quedó Federico. Entonces, bueno, seguí cantando con Federico nada más. Y bueno, y empezamos a buscar eso. A mí se me ocurrió la idea de echarlo y empezamos a buscar temas, bueno, y con la auditoría, de alguna manera, yo digo, de Lidia, que ahora después vamos a hablar de Lidia Borda. Sí, bueno, Lidia Borda, que Sí, la sí, gran es Lidia la Borda, gran que Lidia es Borda, tu sí. profesor, no tenés Mi profesora, mi profe, sí, no tengo, es un orgullo tener esa profe. ¿Qué te ¿no? parece? Y la sigo teniendo. Ayer estuve también con ella. Bueno, pero y el viernes el viernes 17, yo voy a pasar un chivo porque es realmente muy lindo lo que hace. Tiene en el Tazo un show con su compañero Danny Godfrey, que es hermoso. Para aquellos que puedan y quieran ir, lo van a disfrutar mucho. Pero bueno, volviendo un poco a Federico, bueno, hicimos esto y seguimos ensayando y haciendo el show que yo tengo, que se llama Los Amadores del Tango, que en realidad el nombre se lo puso Mónica. Sí, porque digamos que, bueno, vos y Mónica Lacoste son Sí. los dueños de Pista Urbana, Sí, este lugar tan, yo diría, imprescindible, mirá, porque sí, del cual formas parte. sí, claro que sí, muy Y orgullosamente. de hace muchos años. Sí, la verdad que sí, y no hay lugar que me guste más para ir a tocar que Pista Urbana. Qué bueno. ¿Y cómo te conocimos, además? Porque vos viniste como invitada Yo fui de- como invitada de César y de Cela. César y Cela. Claro. Que muy humildemente él decía, bueno, gracias a la Negra y a, no sé, un conjunto de folclore que él tenía Sí. o había conocido en el sur, una Que lo cosa habían así, invitado, claro. decía, bueno, yo gracias a ellos que yo pude llenar estas 2 noches el salón, ¿no? Pero digo, una parte obviamente que es verdad, pero esa humildad que yo le decía, pero ¿cómo vos? No, dice, no, pero vos sabés que al pasar del tiempo vi que hay artistas que tienen ese cuidado, ¿no? Porque así como hay otros que dicen, no, caían al principio, ahora ya no caen más. Te decían, ¿cuántos localidades tiene 60? Uy, yo esto te lo lleno, después no venía ni el loro, ¿no? Claro. Pero también hay gente, hay artistas que te dicen, bueno, hay que remar acá, porque hay que remar acá y en cualquier lado. Eso ¿no? te iba a decir, en todas partes En hay todas que remar. partes. Y aún siendo, digamos, destacado, con una trayectoria, ¿no? La vez pasada con Lito Vitali, que es vecino del barrio, así charlamos en un café y le decía, che, le digo, pero ¿por qué no haces algún show acá en el Shirgu? Es que no sé si lo lleno, me dice. Claro. ¿Cómo no vas a llenar 500 localidades? Sí, pero es mucho trabajo, no sé qué, no sé cuánto, a mí me contratan. Dice, Claro. y yo sé que, bueno, ya cobro un caché, no sé cuánto, pero como productor hay muchos artistas que ya no. Bueno, están estos chicos muy jóvenes que son, yo digo, ¿cómo hacen, no? Como Ujú. decir, no se ve propaganda y de golpe vos ves que hay una cola que pega la vuelta por Sí, Independencia. Sí, ¿no? son esas cosas que Sí, curiosas. curiosas, pero bueno, además mucha gente también, muchos artistas que me acuerdo que eran artistas de la trastienda, que tiene una capacidad de 400 o Sí. 500, se han ido a lugares de 100. Claro. claro. Porque y bueno, la cantidad, la capacidad de pista Sí. está muy buena para estos días, inclusive para los que venden muchas entradas, Así porque es, está así muy es. difícil vender entradas. Sí, muy Entonces, difícil.
qué sé yo, pero bueno. La gente saca números, hace números. ¿Viste? Dice, Es 2 que personas, sí. tanto, me como una tortillita, una empanadita, Me tomo un vino, me tomo un vino y no sé qué. sí, es así. y también van y no pueden tomar nada, por eso a mí siempre me gusta cobrar la entrada lo más barato que se pueda, Claro. para que la persona pueda, porque a mí no me gustaría ir a un lugar y decir, bueno, pagué la entrada, entonces no me puedo tomar un vino o tomar una Exacto. coca, qué sé Y yo. también está la modalidad de la gorra. Después de la Claro. pandemia, que nosotros no la Sí. teníamos, y hay muchos artistas que siguen con esa modalidad. Sí, Pero bueno, y que está es buena. de elección, ¿eh? Sí. Sí. Una linda versión del tango Afiches. Ajá. No sé si vos conocés mucho de tango y de la historia, de los temas, de los autores, Sí. de los compositores. Sí. Yo elegí este tema también para que escuchemos, no sé si querés decir algo. ¿De Afiches? Da. Bueno, yo creo que en realidad de todos los tangos que yo he elegido y que fueron saliendo, digamos, como una forma, digamos, de recuerdos. Sí, porque eso te iba a preguntar, ¿cómo Sí. fuiste eligiendo? Sí, ¿no? sí, Los temas. son tangos que yo, digamos, en algún momento no solamente escuchaba, sino que los cantaba en este transitar que arranqué allá por el 2012, 2013, pero por supuesto yo los conocía de mucho antes, porque Claro. son tangos de los 30, de los 40, de los 50, ahí un poco mezclado, y todos los poetas y los músicos son músicos como Homero Espósito en este caso, Cátulo Castillo, Homero Mansi, Troilo, Contursi, bueno. Pero la poesía que tienen estos tangos son poesías que de alguna manera también, lo que yo digo cuando alguien dice que el tango es machirulo, Ujú. justamente estos tangos demuestran que no es así, ¿no? Porque hay como toda una poesía donde también las mujeres pueden cantarlo Claro. y de hecho lo cantan, y yo de eso aprendí, además de muchas cosas de Lidia, aprendí de que ella canta estos tangos, pero en el rol femenino, ¿no? Y son tangos que se prestan a eso y tienen una poesía y ¿cómo te diría? Una abstracción de lo que es el cariño, el amor, el cuidado de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer. No hay culpabilidad en las letras. Por supuesto que siempre hay letras que asoma el reclamo, el por qué te fuiste, no sé qué. Claro. Bueno, y te estoy buscando, como percal, ¿no? Te fuiste de mi casa. Pero después hay, en este caso, también él a través de un afiche que ve en la calle, arma toda una poesía cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y hace como todo un desarrollo de lo que fue ese cariño, ese amor, y que bueno, uno se puede imaginar tantas cosas, es como la interpretación que uno puede hacer de un dibujo, una pintura, ¿no? Ujú. Cuando yo estudiaba pintura con el maestro Carlos Vergarena y los alumnos, algunos le preguntaban, ¿y usted, maestro, qué quiso decir con esta pintura? Y no sé qué quise decir, yo hago pintura, no cuento las pinturas, Claro. yo pinto, decía, yo no hablo de mis pinturas. Cada uno se puede imaginar lo que quiera. Claro. Y en claro. esta poesía también, ¿no? Uno puede imaginar lo que a uno le puede sentir. Y creo que lo más importante es que la letra conmueva. Y a mí me conmovieron. Todas estas letras me Sí. conmueven. Porque quizás uno puede haber tenido una historia parecida, o escuchó de un amigo, de un familiar, algo parecido, o vivió algo parecido. En fin, lo importante es que uno se comprometa a poder primero entender la Ujú. letra antes de cantarla, ¿no? Y eso es una manera también de, bueno, vos como folclorista hacés, me imagino, lo mismo. La letra la lees, antes de interpretarla es Sí, como un claro. actor. Uno tiene que contar una historia de 3 minutos, ¿no? Es así. Tal cual, tal cual. Además hay cosas, a veces hay gente que cambia las palabras o las dice mal. Sí. A mí me da un poco de bronca porque entonces está cambiando el sentido de la Sí, letra. Sí. Entonces y pasa mucho. Claro, pasa mucho. Entonces yo cuando la leo, hay Sí. algo que no sé, entonces voy al diccionario, Exacto. Busco porque... Claro, hay palabras, y sobre todo en el folclore, que hay como Sí. un idioma. El tango tiene el lunfardo, claro. pero en el folclore hay palabras qué sé yo, que vienen del quechua, Del de quechua, no sé sí, qué, ¿no? tal cual. De los pobladores que hay en
en todo lo que es el NOA, ¿no? Entonces Sí, sí. eso es verdad lo que decís, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos Afiche? Perfecto. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja al aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad que es restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja al aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. ¿Querés conocer nuestra historia? Te invitamos a recorrer nuestros espacios con visitas guiadas para todos los gustos. Si te interesa explorar a fondo, esta visita es para vos. Comenzamos en la sala pública, seguimos por la hemeroteca Revistas y terminamos en la hemeroteca Diarios. Y todo esto en 80 minutos. Si no tenés mucho tiempo, tenemos para vos un plan más breve. Los sábados y domingos recorre la sala pública y la hemeroteca Revistas en solo 60 minutos. Si sos docente o estudiante del nivel secundario, nuestras visitas a las escuelas incluyen la sala pública, el espacio cultural y las hemerotecas. Y si buscas algo más específico, las visitas especializadas se adaptan a tus intereses. Perfectas para bibliotecarios, investigadores y estudiantes universitarios. No te pierdas la oportunidad de conocer nuestra historia. Qué lindo tema, Afiches, Homero Espósito y Atilio Stampone. Sí. Bueno, ya hemos hablado de Lidia, porque acá, gran maestra de canto.
y también hemos hablado nos hemos ido adelantando a los temas. Vas a estar en Pista Urbana. Sí, el tocando 1 de noviembre. El 1 de noviembre. 21 horas. A sábado. las 21 horas, presentando este disco. Exacto, sí, nosotros ya lo presentamos hace 2 meses. Sí. Eso fue en agosto, el 20 y algo, no me acuerdo. Y bueno, con Federico, y también he tenido la suerte de poder invitarlo a Alberto de los Santos, que como te comentaba vive en Montevideo, pero inmediatamente que yo le dije que sería lindo que viniera, me dijo, pero por supuesto, Jorgito, güey, cuando quieras, que sea. Entonces, la pasamos muy lindo, porque él además también es maravilloso, ahora que vive en el campo, él es un hombre de campo, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido en algún momento guitarrista de Citarrosa, ¿viste? Claro, es un gran guitarrista. Bueno, y le encantó que lo invitáramos, y esta vez también llega el 23 de octubre, bueno, para ensayar, vamos a tener varios ensayos, y está re contento. Así que bueno, con ellos dos yo me siento como muy protegido, ¿no? Porque claro. Han creado 2 ciclos muy importantes, sí, en Pista Urbana, que son El Tango Pide Pista, sí, un ciclo de música muy, muy importante, donde sí, con una convocatoria de artistas increíbles, sí, y también Amadores del Tango. A mí sí, me encanta el título de Amadores del Tango. Amadores del Tango surge porque cuando abrimos Pista, yo ya había empezado a estudiar con otra profesora, y nos juntamos con unos amigos, pero medio a guitarrear. Uh-huh. Y entonces en un momento dijimos, pero esto lo tenemos que hacer con público, ¿no? Claro. ¿Y cómo le ponemos? Y nos ponemos tal cosa y tal otra y no sé cuánto. Y bueno, poner los amateurs. Y Mónica dice, no, los amateurs la verdad que es feo. Dice, pero bueno, traduzcámoslo como Amadores del Tango. Y quedó Amadores del Tango, y la verdad que es precioso ese título, y lo seguimos sosteniendo hasta ahora. La verdad que bueno, ¿no? Sí. Ahora Mónica Lacoste es una mujer extraordinaria. Yo siento, además del gran cariño que tengo por ella, por vos, una admiración tremenda, porque es muy talentosa, tiene una sensibilidad y tiene un alma hermosísima, ¿no? Y todo eso se ve, sí, y se respira, sí, ahí en la pista. Sí, porque ella además inventó este tema de que al artista, y esto dicho por muchos y vos también lo has vivido, que el hecho de que ella presente a través de la lectura de una poesía de diferentes poetas, ¿no? Sí. Tiene sus favoritos, pero lee muchas poesías, y además lo predispone porque, claro, como el público de Pista va a ver esencialmente un espectáculo, pero puede comer algo. Claro. Entonces entran todos juntos, que esa es la gran diferencia del restaurante, que estamos entrenados como para darle de comer así, de 1 a 50, 60 sí, personas. Y eso es bárbaro, porque es un esfuerzo muy grande, pero como un ejercicio que ya se hace. Pero eso produce una cosa de... hay una excitación en la gente, hablan, claro, comen, se encuentran con el otro, se saludan. Claro, exacto. Entonces ella se inventó una cosa que se llama las 3 campanadas. Sí, ¿no? Claro. Suenan las 3 campanadas, se apagan las luces, no todas, el escenario no, y entra Mónica a leer una poesía, pero no la lee al toque, sino que inclusive cuando sigue el murmullo dice, bueno, vamos a respirar, y ella hace, sí, claro, hace toda una parodia de respiración, y con mucho humor, mucho encanto, y claro, predispone a que el artista cuando entra a escena, vos tenés a todo el público. Ya está la gente callada, uno no tiene que hacer ningún trabajo. Nada. Salvo solo empezar a cantar o empezar a tocar. Claro, saludás o no, saludás después de los 2 primeros temas. 3, claro, pero ya la gente está preparada para escuchar. Eso es fantástico. Sí, eso es fantástico. Porque de verdad, si no, ese trabajo lo tiene que hacer el artista. Exacto. Empezar a tocar Invento de Moni. Es genial. Sí. Y vos sabés que en muchos lugares está pasando lo mismo, ¿no? Mirá qué bien. Sí. Mucha gente que va... No hay copyright. Nosotros eso no lo registramos. Al contrario, nos parece que tiene que existir eso como un cuidado al público y a los artistas, sí, por supuesto. Sí. Y se agradece. Sí, la verdad que sí. Y me pareció hermoso ir a otras partes y ver también que esto
que esta Sí, buena sí, costumbre está cundiendo en todos lados. Exactamente. Es Y genial. cuando es el show, vos viste que a veces se dispara un sifón por ahí, ¿no? Pero en general no. Y la gente, no sé, se predispone como para, si está comiendo, no hace ruido, ¿no? Sí. No se cae ni un tenedor. Sí, obviamente, en algún momento. Pero el artista agradece el silencio. Sí, claro, claro. Sí, porque hay también lugares donde ahora hay muchos lugares que con tal de llevar público, dice, bueno, el sábado a la noche tango, el viernes a la noche folclore, no sé qué. Y claro, es un restaurante y por ahí, qué sé yo, aparecen 2 artistas o 3 y empiezan a cantar y la gente está comiendo. Fue ahí a comer y no le avisan que va a haber música. Claro. Y entonces el músico la pasa mal, Sí. la pasa muy mal. Pero Sí. bueno, así las cosas. Vamos a escuchar un tema más y después te quiero preguntar acerca de una de tus facetas, que es la que ejerces junto a un colectivo de arquitectos, Sí. ¿no? Que salen A dibujar por la ciudad. A dibujar por la ciudad. Me gustaría que me cuentes un poquito de eso. Y vamos a escuchar Desencuentro Sí, de Cátulo Castillo y de Troilo. exacto. Así que, bueno. Ese es un tango también muy hermoso, que de alguna manera, a diferencia de los otros, es más de la época, de la década de los 50, cuando el tango empieza como a tratar de hacer como un sobreesfuerzo por volver a instalarse, ¿no? Y entonces estos 2 maestros queridos, entre otros que salieron en ese momento, crearon esta maravilla que es Desencuentro. Sí, yo sabés que creo que son tangos, como decís vos, eternos y Sí. también universales, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos entonces con Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. Araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más. Te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Qué lindo, Desencuentro de Cátulo Castillo y Troilo. Estamos en la voz de Jorge Sábato. Estamos charlando y acá mientras escuchábamos el tema, Jorge, cuando le mandó el disco a Lidia, A mi querida profe, sí. a la profe, a Lidia Borda, Sí. Ella le escribió un mensaje que me encantaría que lo leas, por favor, porque Muy, muy, es muy encantado, hermoso y me encantado. emocionó mucho escucharlo. Sí, es verdad. Y es tiene verdad. mucha razón. Sí, bueno. No, pero Adhiero. además digo que me lo haya dicho ella ni hablar, pero que además vos como un artista que sos, me hayas dado la oportunidad de venir a que la gente conozca más esto, que habla de un reconocimiento tuyo que es muy importante para mí, eso también lo quiero decir. Así que bueno, dice Jorge querido, te cuento, esta mañana tuve tiempo para escuchar tu disco tranquila. Lo hice mientras ordenaba mi casa en esta mañana agradable de sol. Volví a tener la sensación de cuando era chica y escuchaba tangos en lo de mi viejo. Era para mí una música feliz, me daba alegría, no había drama ni oscuridad, aun cuando las letras dijeran lo contrario. Esos tangos eran parte del festejo dominguero o del asado de los sábados al mediodía. Eran un ritual de felicidad. Eso volví a sentir escuchando hoy tu disco. Es un disco que hace bien. Felicidades, cariños, Lidia. Qué lindo, Hermoso, qué ¿eh? lindo, Hermoso, ¿no? sí. Qué linda imagen esa. Hermoso. De volver a la Emocionante, infancia. además, sí. Pero claro. Yo la verdad que a veces, viste, cuando te pasa con esas personas que uno admira tanto, que a veces yo le digo, pero vos te das cuenta que yo vengo a tomar y vos estás acá, y yo estoy acá una hora escuchando lo que me enseñaba. Le digo, este lujo es incomparable, ¿no? La verdad que sí, y un lujo sus palabras Sí, también. Sí. No tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que me cuentes un poquitito Sí. acerca de esto que hacen con este colectivo de arquitectos que salen Los croquiseros. porque me parece genial, en vez de ir y sacar una foto. Sí, bueno, ¿no? pero eso es impresionante, porque en realidad, digamos, este colectivo, digamos, no solamente hay arquitectos ahora, son más de, qué sé yo, 60 o 70. Claro, y empezaron siendo unos poquitos, ¿no? Sí, 4 o 5 que éramos, qué sé yo, más o menos de la misma edad, y siempre tuvimos ese amor por el dibujo, a mano alzada, por croquisiar la ciudad, los edificios, porque justamente lo que vos decís es real. Uno aprende mucho más dibujando un edificio, más allá de que no sea perfecto, porque el croquis es algo veloz, es algo rápido, es como un RAF, ¿no? Pero esa impresión que uno hace con un lápiz sobre un papel hace que la comprensión que uno tiene de ese edificio sea mucho mayor que si saca una fotografía, claro, y sigue de largo. Esto sí, yo formé parte de la creación, pero hace más de 10 años, y se fue sumando gratamente gente que no necesariamente es arquitecto o pintor o lo que fuere, sino que alguien que tenía ganas de salir a dibujar lo hiciera en esas salidas. Es una vez por mes, y va por los barrios porteños esencialmente, pero después se han reproducido grupos que hay en Mar del Plata, en Córdoba, en Salta hay uno, que arrancaron los arquitectos y ya después se suman gente que no es de la profesión, pero es muy hermoso, y yo la verdad que hice de eso un ritual, porque aunque no salga con ellos, a veces salgo con 3 o 4 amigos y nos encontramos en algún lugar, tomamos un café en una plaza, llevamos nuestros banquitos que tenemos todo el equipo y dibujamos 1, 2, 3, y es como un pretexto para seguir conociendo la ciudad. A mí la ciudad me apasiona, me apasionó todo el tiempo. Es más, hoy esto te comentaba que tengo una columna de arquitectura y tango los sábados a las 13, de 13 a 15 por la 2x4, y hablo de eso. Y las charlas no son charlas que yo voy y hablo porque me acuerdo lo que fuere, sí conozco de lo que voy a hablar, pero hago una mini investigación, claro, y siempre lo vinculo al tango, en este caso, porque obviamente es una radio de tango, pero me encuentro con cosas. Por ejemplo, el sábado que viene voy a hablar del obelisco, ¿no? Y entonces uno encuentra cosas que vos decís, bueno, el obelisco, a ver, la gente sabe cómo se construyó, qué pasó, qué había ahí cuando había una iglesia ahí que se demolió. Mirá. Y vos decís, bueno, en aquel momento las cuestiones
del cuidado del patrimonio no existía, ¿viste? Claro, No era que claro. vos podías, a lo mejor, che, mira el Congreso, vamos a correrlo, vamos a demolerlo, mira con Claro. la maravilla que es, por supuesto que ahora está más instalado y por suerte el cuidado de todo ese patrimonio, pero se hicieron en aras del modernismo muchas barbaridades. Sí, ¿no? Y el obelisco es un producto de la modernidad, Claro. porque claro, la ciudad tenía que crecer y entonces la 9 de julio es todo un corredor que había casas, había manzanas y se demolió. Y se demolieron joyas, ¿viste? Y entonces, bueno, el obelisco, hay un tango que se llama Anclado en París, que es un señor que está allá y cuenta que le contaron que ya Corrientes no es angosta, es ancha, que surgieron 2 diagonales y que hay algo que hay que no se sabe qué es, y era el obelisco, ¿no? Bueno, pero lo que te quiero decir es que esa investigación, bueno, y dibujo del obelisco yo tengo no sé cuántos ya, me encanta seguir dibujándolo de formas diferentes. Pero eso es entender, nosotros caminamos por la ciudad y Mónica, que es una entusiasta, conocedora, todo el tiempo, ¿no? Y me dice, bueno, yo caminando contigo entiendo la ciudad hay que entenderla, ¿no? Sí, tal cual. Y además el paisaje de Buenos Aires está ligado al tango de una manera increíble, o sea, sí, pero no además se ha pueden... motivado, hay zambas, las letras de zamba, la nostalgiosa, Sí. que Falú cuenta que él ve al fondo de la calle, ¿no? Un paisaje de su provincia. Fíjate las cosas que le producía eso a esos poetas de folcloristas, ¿no? Y bueno, porque estaban en un boliche ahí que habían ido, no sé si a tener un show en el Luna Park o no sé con quién, y entonces cuando salen hacen esa samba preciosa, nostalgiosa. Y o sea que no, la ciudad de Buenos Aires, como muchas ciudades, no es que nosotros tenemos una ciudad que no existe en ningún lado, al contrario. Hay inclusive también la comprensión de que hay partes de la ciudad que son inspiradas en algún fragmento de París, por ejemplo, claro. o en un fragmento, qué sé yo, en La Boca, porque bueno, las corrientes migratorias sirvieron para que cuando esas corrientes se instalaran en tal o cual lugar, generaran su impronta correspondiente, ¿no? Las casas italianizantes, en fin, muchas cuestiones que si no te enterás, uno camina por la ciudad y no sabe por dónde camina. Es cierto. Recordame entonces el horario del programa y la radio. Bueno, Amadores del Tango va a estar el 1 de noviembre en Pista Urbana a las 21 horas. Pista Urbana está en Chacabuco 874, San Telmo, y ahí estaremos con el show con Federico Vallejos y Alberto de los Santos. ¿Y el programa de radio en el que y estás? El programa es los sábados de 13 a 15 horas, se llama Cofradía y está los sábados también por radio la 2x4. Jorge, siempre es un placer charlar con vos. Nos vamos a despedir con el último organito. Ay, precioso tango. Pues no nos queda más tiempo, pero la verdad que yo, igual que la vez pasada, me quedo con ganas de seguir conversando. Entonces podemos hacer una segunda parte en Por cualquier supuesto, momento. Encantadísimo. Porque gracias por venir, gracias por la vos. música. Y te felicito y lo felicito a todo el equipo técnico, la verdad, por lo que hacen, porque hacer radio es toda una tarea noble, pero por otro lado mantener esta llama viva que es la radio. Y lo felicito porque es hermoso el lugar y por tu programa que viene desde hace muchos años. Sí. Así muchas que gracias. Sí, muchas yo estoy muy gracias. contenta de estar acá y de trabajar con todo este grupo Sí. humano Se que nota, está muy bueno. Así que Y muchísimas bueno, gracias de nuevo por estos tangos eternos y que vaya muy bien este disco porque se merece que todo el mundo lo escuche. Bueno, muchas Y gracias. bueno, y el 1 de noviembre es... Bueno, a todos los que quieran venir, es a la gorra, o sea que no hay que pagar Buenísimo. entrada. Si no tienen, no tienen. Y si tienen, pueden dejar algo. Me parece Y se genial. pueden tomar una copita de vino o de agua, lo que fuere. Tampoco hay consumición obligatoria, así que quiere venir, que venga. Ahí lo esperamos. Me parece genial. Gracias, Jorge. A Muchas vos, gracias. Negrita querida. Muchas gracias.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco, un renco y un monito, y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí bolera tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí bolera tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.